Hola, muy buenas tardes. Soy Rebeca Garza. Soy integrante fundadora de Queertrans Centro de Estudios AC y hoy vamos a continuar con el repaso, la lectura, el paseo por el libro Trans con asterisco, una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género de Jack Halberstam con la traducción de Javier Báez. En las primeras dos transmisiones lo que hicimos fue primero compartir un resumen, el prólogo y el prefacio, y después el primer capítulo que se llamó ¿Qué hay detrás de un hombre? Este capítulo 2 se llama Hacer cuerpos trans con asterisco. Siempre que diga trans es con asterisco, de acuerdo al autor, Jack Halberstam. Existen los hechos de lo que ocurre, pero como en un cuerpo la historia está en las partes. Thomas Page McBee en la serie en Man Alive 2014. En 2016, a la edad ya madura de 54 años, habiendo vivido en mi cuerpo masculino, pero de mujer durante más de medio siglo, tomé una gran decisión. Quería hacerme una mastectomía. Hace cerca de 100 años, cuando el investigador médico inglés Michael Dillon le realizaron la que probablemente fue la primera mastectomía. Se la hicieron casi por accidente. Tras ser hospitalizado por otra causa, según su biógrafo Pagan Kennedy, Dillon se enteró de que había un cirujano plástico residente en el hospital. Los cirujanos plásticos eran una rareza en aquella época y aún eran vistos como matasanos. Sin embargo, Dillon decidió aprovechar la oportunidad que el destino le había deparado y le pidió al cirujano una doble mastectomía. En aquella época los cirujanos plásticos mostraban mucho interés por los pacientes transgénero y algunas personas transgénero podían pagar todo o casi todo el proceso por medio de su seguro médico. Llamé para concertar mi cita con un cirujano que me había recomendado un amigo. El doctor Lee no era un especialista en medicina transgénero, pero era conocido por ser muy bueno en su trabajo. Su secretaria me preguntó qué tipo de intervención deseaba. Hizo una pausa, una mastectomía. Ella ni se inmutó. No hay problema, cariño, contestó. Necesitaré su nombre de nacimiento y después, tras la operación, podemos llamarle por su nombre elegido. La clínica estaba llena de mujeres cuando llegué. Los implantes de nalgas parecían ser la oferta del mes. Pero la mujer que me registró me dijo que el aumento del pecho era el pan de cada día en la clínica. Las mastectomías, aunque eran inusuales, no era algo que se hiciera, aunque no eran inusuales, no era algo que se hicieran todos los días. El doctor Lee se disculpó por haberme tenido que pedir un informe de un terapeuta confirmando que padecía disforia de género y que necesitaba una cirugía por razones psicológicas. También me dijo que le gustaría que algunas de sus otros pacientes mujeres jóvenes que querían un aumento de pechos hablaran con alguien antes de someterse a cambios tan drásticos en sus cuerpos. El día de mi operación acudí con mi pareja. Otras personas transgénero han comentado que se han encontrado con personal médico que les ha tratado mal. No hay nada peor que ser juzgado por personas que están a punto de intervenir en tu cuerpo cuando estás anestesiado. Sin embargo, no me pasó nada de eso. Las mujeres que me cuidaron fueron amables y comprensivas. No hicieron juicios de valor y el doctor Lee estuvo tranquilo y me dio seguridad. ¿Por qué se hizo usted cirujano plástico?, le pregunté momentos antes de empezar. Siempre quise ser arquitecto, me contestó, y la cirugía plástica me permite construir estructuras a partir de la carne. Algunas personas podrían considerarla extraña, pero la respuesta del doctor Lee me entusiasmó. No hizo sino aumentar mi confianza en su capacidad y vi que me entendía, a mí y a mi cuerpo. Juntos estábamos construyendo algo en la carne, cambiando la arquitectura de mi cuerpo para siempre. El procedimiento no trataba de construir virilidad en mi cuerpo, trataba de cambiar una parte de la feminidad que en ese momento me definía. No pensaba que me fuera a despertar como un nuevo yo, sino que una parte de mis contornos corporales cambiaría, de modo que estos me darían un hogar corporal diferente. De hecho, una rama de los estudios trans ha trabajado en este cambio de la idea de la corporalidad como estar alojado en la propia carne a ver la corporalidad como un proyecto arquitectónico más fluido. Lucas Crawford
Por ejemplo, escribe de forma muy bella sobre arquitecturas de piedra y de carne que determinan, dejan huella y configuran las identidades que transitan por ellas. Crawford cuestiona el concepto de propiedad que está implícito en la ecuación convencional de los estudios transgénero sobre cuerpos con hogares y en su lugar concibe la corporalidad como una serie de altos en el camino, en los cuales el cuerpo es vivido como un archivo en vez de como un hogar. Y la arquitectura es experimentada como algo que produce deseo y diferencia más que como una disposición espacial. Mi cirugía fue uno de esos saltos en el camino. Mi cuerpo es uno de esos archivos. El deseo de cambiar entre los géneros o de cambiar de sexo en realidad tiene una larga historia y podemos encontrar fácilmente en los archivos históricos figuras que pasaron toda su vida adulta como hombres o como mujeres, a pesar de haber nacido en cuerpos que sentían la necesidad de rechazar. Se han escrito libros de figuras como el espía francés Chevalier d'Eon, de 1728 y que murió en 1810, y Catalina de Erauso, que nació en 1592 y falleció en 1650, llamada la monja alférez. De Erauso inició su vida en un convento en España, pero se escapó de la orden de las monjas vistiendo ropa de hombre y viajó a las Américas, donde vivió muchas aventuras, algunas militares, otras delictivas y otras románticas. Chevalier d'Eon vivió la mitad de su vida como hombre y después comenzó a vestir ropa femenina afirmando que había nacido mujer. También tenemos a Juana Aguilar, una persona hermafrodita que, acusada de actos contra natura con mujeres en 1803 en Guatemala, fue objeto de numerosos exámenes médicos para determinar si era hombre, mujer, ambas cosas o ninguna. El médico designado por el tribunal para examinar a Aguilar, Narciso Esparragosa y Gallardo, concluyó que ella era sexualmente neutral como algunas abejas. En un artículo importante sobre Aguilar, la historiadora María Elena Martínez señaló lo incompleto del registro histórico, la imposibilidad de leer la verdad en los fragmentos que se encuentran allí y la inaplicabilidad de los modelos contemporáneos de sexo y género a figuras históricas, advirtiendo en general contra la aplicación de términos como gay, lesbiana y transgénero o intersexual a figuras de otras épocas. El acto de aplicar una categoría a sujetos que puede que no hayan reconocido las prácticas, los estilos, la vida, las nociones del cuerpo y de yo, etcétera, a lo que hace referencia, escribe, se alinea con una genealogía de poder que impone, distorsiona o excluye ciertos deseos, identificaciones y experiencias. También puede implicar perder la oportunidad de descubrir en el pasado posibilidades e invenciones humanas que fueron suprimidas o que no llegaron a realizarse, pero que pueden proporcionar una guía en el presente para crear mundos mejores en el futuro. Este es un hermoso pasaje y una propuesta sutilmente matizada para saber cómo proceder a la hora de dar historicidad a cuerpos ambiguos. Mientras que las definiciones de homosexualidad finalmente abandonaron la narrativa de la inversión, por lo cual una lesbiana era considerada un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer y un hombre gay era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, esta idea de un sujeto con un género encerrado dentro del otro era la expresión dominante del yo transexual a mediados del siglo XX. De hecho, Michael Dillon, el médico británico que mencioné anteriormente, a quien se refieren a veces como el primer hombre transexual debido a sus experimentos con hormonas y las cirugías en la década de 1930 y 1940, utilizó esta narrativa de haber nacido en el cuerpo equivocado para solicitar intervenciones médicas con el fin de aliviar la situación de las personas transexuales. Dillon también hizo un intento temprano para separar la masculinidad transexual de la masculinidad lésbica en un libro de 1946 titulado Self, A Study in Endocrinology and Ethics,
algo así como Yo, un estudio sobre ética y endocrinología. El libro fue el primer intento sólido de identificar la transexualidad como una condición médica y psicológica específica, algo que no se podía cambiar por medio de la terapia, que no era lo mismo que el lesbianismo y que requería intervenciones quirúrgicas y hormonales. Comparando a las personas transexuales con los soldados heridos de la Primera Guerra Mundial, Dillon argumentó que era una obligación moral dar una respuesta médica a la transexualidad. Según su biógrafo, Pagan Kennedy, con Self, el libro Self, Dillon se convirtió en uno de los primeros eruditos del mundo en elaborar un sistema de clasificación para la identidad de género y el deseo sexual. Unas 2 décadas antes de que Harry Benjamin se convirtiera en el experto más destacado en procedimientos de cambio de sexo, Dillon utilizó la terminología de transexualidad y se trató a sí mismo con hormonas. Tener una forma diferente de describirse a sí mismo fue útil para Dillon y lo que es más, según él, eso también le salvó la vida. En las décadas de 1930 y 1940, cuando hombres trans como Michael Dillon y mujeres trans como la artista danesa Lili Elbe, de la película, en quien se inspiraron para la película La chica danesa, experimentaron con hormonas y cirugías, había poblaciones transexuales claramente definidas que no querían simplemente hormonas y cirugías, que no querían simplemente parejas del mismo sexo, sino que querían cambiar su sexo. Aún así, la historia de la transexualidad ha sido difícil de contar, y las personas transexuales han vivido vidas secretas y escondidas. Muchas no han podido acceder a la asistencia médica o pagarla, y otras puede que no supieran dónde acudir, aunque tuvieran los recursos. Si bien la terminología sobre la transexualidad y lo transgénero fue central para lograr intervenciones médicas en el siglo XX, su poder para reconocer y localizar cierta relación en un mundo en el que nos enfrentamos al proyecto incompleto, su poder para reconocer y localizar cierta relación con el cuerpo ha disminuido mucho en un mundo en el que nos enfrentamos al proyecto incompleto del cambio de sexo. Las hormonas han sido extremadamente eficaces para lograr que hombres y mujeres transgéneros vivieran su identidad sentida, pero la cirugía de abajo para la transformación de los órganos genitales sigue siendo poco satisfactoria para algunas mujeres y hombres que deciden renunciar a ellos completamente. Por esta y otras razones, el término transgénero designa una amplia gama de cuerpos con diversas relaciones con las identificaciones de cambio de género. Creo, dice el autor, que el término trans con asterisco que se utiliza en este libro capta de forma más precisa la naturaleza provisional de la reasignación de sexo. En este capítulo y en otras partes del libro tiendo a dar prioridad a las transiciones de mujer a hombre, a las perspectivas y a las teorizaciones de los hombres trans y a las experiencias de los sujetos masculinos trans. No es lo ideal, pero dice el autor, puede que la corporalidad trans entre hombres y mujeres transgénero sea más bien diferente y no tan similar. Aunque me gustaría centrarme en la misma medida en hombres y en mujeres transgénero, dice el autor, Jack Halberstam, mi biografía particular y mi formación académica me lleva a ocuparme más del material masculino trans. Si bien las visiones actuales de los cuerpos transgénero y transexuales parecen proceder de la investigación médica, contextos mucho más amplios han contribuido a la estabilidad y a la inestabilidad de los protocolos de género actuales. En algunos contextos, los cuerpos con ambigüedad de género han sido entendidos con lógicas coloniales de diferencia, aunque puede que fueran vistos de otra manera antes de la conquista. Por ejemplo, en las comunidades indígenas de las Américas, la división entre hombre y mujer, homo y hetero, trans y cis fue impuesta por una lógica colonial de dominación que no correspondía necesariamente con las divisiones existentes en esas sociedades. Scott Morgenset, como etnógrafo e historiador, afirma que, cito, los recuerdos y las prácticas de las culturas sexuales diferentes de las personas indígenas y de las personas de color
Cuestionan continuamente las lógicas coloniales blancas de la modernidad sexual. Dicho de otro modo, la lógica que parece inevitable en los contextos contemporáneos de Estados Unidos han sido impuesta y debatida en otras épocas y lugares, y la categoría de trans con asterisco conserva las huellas de todos esos cuestionamientos anteriores sobre la corporalidad y sus significados. En la sociedad contemporánea, la ambigüedad de género de una persona ya no funciona como el marcador de una aberración, sino más bien como un indicador de la relajación de las restricciones sobre la sexualidad y el género para ciertos sujetos. El poder colonial de nombrar se ha desplazado de la gestión general de los cuerpos de género ambiguo en contextos euroamericanos hacia una producción de poder más global. Por eso, ahora el control colonial sobre la denominación y la explicación de diferentes formas de corporalidad corresponde menos a la medicina y más a organizaciones políticas comprometidas con el proyecto de identificar y combatir la transfobia y la homofobia a nivel mundial. Por supuesto, estos grupos primero deben adaptar los muy diversos sistemas de género e identificación que se encuentran en otros países a modelos políticamente retrógrados para luego proponer soluciones a esos sistemas. Veremos ejemplos de estos más adelante en este capítulo. El reciente énfasis en la diversidad sexual y de género representa una ruptura de los conceptos del siglo XIX y XX de clasificación, de normas y de identidad, y a un nuevo modelo de control social que da continuidad al proyecto social que iniciaron la clasificación y la regulación normativa. La profusión de identidades de género que caracteriza las poblaciones de las grandes ciudades de Europa y de Estados Unidos, en particular en el siglo XXI, puede interpretarse como una ruptura de los ideales binarios, pero tal y como ha mostrado el teórico europeo Paul Preciado, también se puede ubicar dentro de los nuevos sistemas biomédicos y farmamédicos de manipulación y control corporal. El trabajo de Preciado sobre los regímenes farmacopornográficos de gestión del deseo y de la identidad propone que términos como masculinidad, feminidad, heterosexualidad y homosexualidad y por supuesto el transgenerismo han sido apoyados y finalmente han perdido su sentido en el contexto contemporáneo por flujos de progreso farmacéutico como el Viagra, contraceptivos, hormonas, drogas recreativas, analgésicos y antidepresivos, que reconfiguran la identidad corporal por medio de intervenciones moleculares y químicas, en vez de basarse en nociones de salud psicológica o física. Por lo tanto, debemos de situar el transgenerismo claramente dentro de nuevos regímenes biopolíticos, donde los cuerpos no son simplemente el efecto de construcciones sociales o performativas o ideologías de género, sino también receptores de nuevas inscripciones químicas donde los cuerpos pueden dotarse de energía o calmarse, volverse fértiles o estériles, despiertos o insensibles, hacer que sientan más o hacer que sientan menos. Estas nuevas soluciones funcionan de dentro a fuera y no pueden ser interpretadas o clasificadas en términos de identidades y morfologías. En su lugar, producen la corporalidad como un espacio para la mezcla de hormonas, analgésicos, antidepresivos, estimulantes, inhibidores del dolor, excitantes de la libido, anticoagulantes, somníferos, ayuda para la dieta, ayuda para las defensas y suplementos de antiedad. El cuerpo trans con asterisco en estos sistemas nombra el deseo y es el resultado de un cóctel de drogas y también expresa un sentimiento profundo de estar en un envoltorio de carne equivocada. Estos desplazamientos tan brutales sobre el sentido de lo corporal no ocurren de un día para otro. Aumentan su significado con el paso del tiempo, de forma paulatina, pero decisiva. Los tipos de cambios en la organización y el sentido del cuerpo marcado por el género que Preciado expone en su libro del 2008, Testo Yonki, han alcanzado solo recientemente un punto de ruptura que hace que sus efectos sean visibles en la cultura en sentido amplio, dado que tendemos a buscar pruebas que ha habido desplazamientos tectónicos antes de declarar el final o el inicio de un nuevo paradigma. Nos dirigimos a cuerpos que parecen nuevos,
o diferentes a una forma que sea visualizable y verificable. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, las mujeres masculinas y los hombres dandis aportaron un indicador visual de cambios irreversibles en el sentido del cuerpo con género dentro de las nuevas formas del capitalismo. El dandy y la bocha aristocrática modelaron nuevas versiones del comportamiento corporal, del estilo y de la salud, y en este proceso desafiaron los límites de las normas de género, aunque para hacerlo dependieron de nuevas prácticas de consumo capitalista. A finales del siglo XX y a comienzos del siglo XXI, el cuerpo transgénero cumple una función similar. Ya se manifiesta en la circulación y uso de hormonas, ya en nuevos discursos sobre la identidad. La figura de la corporalidad transgénero es central en muchas narrativas del yo y del otro, del ser y del llegar a ser. El discurso depreciado de un cuerpo que se somete de forma estática y ansiosa a los efectos de la manipulación farmacéutica traza un amplio recorrido desde la brujería del siglo XV hasta la obstetricia, desde los primeros usos de la contracepción al descubrimiento de las hormonas. De igual modo, el discurso de la carne atrapada entre varios sistemas de placer y de dolor administrados por pastillas se articula con otros discursos sobre el cuerpo racializado, el cuerpo y la clase social, el cuerpo perfecto y el cuerpo con discapacidad. Estas matrices ideológicas limitan y permiten los flujos de sentido, la expresión cultural de deseo y de dolor en su recorrido dentro del cuerpo y después encuentran su salida en expresiones estéticas, políticas, sociales y gestuales. Más proclive a la visión de Luciana del cuerpo como un conjunto de dinámicas que el concepto freudiano de las funciones hidráulicas de la represión o la insistencia Foucaultiana en la trayectoria propulsora del poder a través de la carne, Preciado desplaza los términos de la identidad corporal de las superficies, caracteres sexuales secundarios, por ejemplo, a lo profundo, a la composición molecular y su descomposición, a la fragmentación, de la fragmentación, las etapas freudianas hacia el flujo, el paso de los fármacos a través del organismo. De las ficciones de la identidad hacia una desarticulación de las partes, no solo respecto a la totalidad, sino incluso respecto a otras partes. Nadie sabe realmente cuáles serán los efectos a largo plazo de tomar hormonas para las personas transgénero. Y así, aunque discursos como el de Testo Yonki celebran la experiencia de chutarse testosterona y sentir relativamente rápido los efectos visibles de la masculinización, hay pocos discursos que nos hablen de la calvicie de los hombres o la pérdida de la libido de las mujeres trans y de otros signos menos visibles y de los efectos poco deseables que puede producir a largo plazo a hombres y mujeres transexuales el uso de las hormonas. Hay pocas personas que piensen en los cambios en el cuerpo trans con relación a los cambios que afectan a todos los cuerpos cuando pasan por la montaña rusa de los cambios de la adolescencia, la humillación del envejecimiento, los dolorosos procesos de la enfermedad, las experiencias de los cambios del cuerpo en el embarazo, etc. Maggie Nelson, una de las pocas escritoras que han analizado este terreno espinoso, compara su preparación para el embarazo con la experiencia de su pareja con las hormonas y la mastectomía. Cito: superficialmente, podría parecer que tu cuerpo se volvía cada vez más hombre, el mío se volvía cada vez más mujer. Pero no es así como se sentía por dentro. Por dentro éramos dos animales humanos viviendo transformaciones uno junto al otro, viviendo con amor y respeto la decadencia de cada uno de nosotros. En otras palabras, estábamos envejeciendo. Cierro la cita. Aquí aparecen algunas ideas, la sensación del cuerpo tal y como se experimenta internamente a veces puede ser diferente de la apariencia o de los rasgos externos. También la noción de cambio como un proceso de transformación de una persona junto a otra cuestiona la tendencia de representar la corporalidad trans como única y excepcional. Por último, la idea de vivir con amor y respeto la decadencia captura de forma muy hermosa no solo la experiencia de ser pareja de una persona trans, sino la experiencia de la pareja en general.
Aunque la pareja de Maggie, Harry, le hicieron la mastectomía con un acompañamiento cariñoso y atento, en el pasado las personas trans vivían sus procesos médicos con muchos más problemas y mucho más solas. Las primeras experiencias de cirugía de reasignación de sexo, tal y como queda recogido por escritoras transexuales y biógrafos, eran bastante accidentadas y los resultados eran diversos. Michael Dillon expresa satisfacción con su mastectomía, pero por supuesto no existía la tecnología adecuada para construir un pecho como el de un hombre trans. Por otra parte, Einar Wegener, un pintor danés en 1930, solicitó ayuda médica para convertirse en Lili Elbe. Murió un año después de una cirugía chapucera. La reciente película basada en este caso, La chica danesa, trata la cirugía de forma marginal y minimiza los riesgos. Y aunque las cirugías actuales ya sean realizadas por cirujanas especializadas o especializados en cuidados transgénero o por cirujanas plásticos, son mucho más efectivas, no existe ningún procedimiento médico que pueda transformar de forma permanente un cuerpo de mujer en uno de hombre o viceversa. En vez de centrarse únicamente en las hormonas por una parte o en las intervenciones quirúrgicas por otra, probablemente deberíamos prestar más atención al tema de la salud trans, que va más allá de los procesos de reasignación de sexo. En una etnografía de las cirugías y los tratamientos transexuales, J.R. Latham se centra en la cirugía y analiza la gestión de los cuerpos transmasculinos por parte de los profesionales médicos y ofrece una exposición amplia y versátil de la multiplicidad de las experiencias trans. Latham explica que demasiado a menudo los enfoques médicos producen en vez de tratar, diagnostican en vez de observar y reparan en vez de cuidar los cuerpos transgénero. Y se plantea intervenir en los protocolos médicos que gobiernan y gestionan a los sujetos con género variable. Este estudio de Latham nos recuerda que en una época en que las demandas de la cirugía plástica para personas no transgénero no son cuestionadas por los profesionales de la medicina, los sujetos transgéneros siguen siendo sometidos a criterios muy poco razonables para demostrar su estabilidad emocional y mental. Latham aporta una valoración clara y detallada de los cambios en las visiones de los cuerpos trans en la cultura de Estados Unidos, Europa y Australia, y de los cambios en los protocolos de tratamiento en las instituciones quirúrgicas y psiquiátricas. Las principales ideas de Latham son las siguientes. Primero, el transgenerismo, tanto en la teoría queer como en la práctica médica, ha sido reducido a un fenómeno singular, anulando el amplio espectro de sus experiencias, en especial la de los hombres trans. Segundo, Latham considera, y creo que correctamente, que la sexualidad y las prácticas sexuales de los cuerpos trans se han descrito muy poco o han sido completamente ignoradas. David Valentine afirmó algo similar hace una década en su etnografía sobre el surgimiento de la categoría transgénero en contextos casi transfemeninos. El mundo académico ha tendido a ignorar las prácticas sexuales de los hombres y las mujeres trans, en parte debido a la atención voyerista que se da en los medios de comunicación a los genitales construidos quirúrgicamente de las personas trans, y en parte debido a la idea de que las identidades transgénero y transexual son vividas y producidas sobre todo como fenómenos marcados por el género, en vez de como parte de una práctica sexual. En tercer lugar, Latham pide a sus lectores que vean el sexo y el género y la sexualidad como múltiples ontológicamente y constituyéndose mutuamente. Este objetivo obviamente choca con modelos anteriores que pedían un reconocimiento de los cuerpos con género variable separado de las prácticas y relaciones sexuales. Por último, empleando formas de análisis tomadas de estudios de ciencia y tecnología, Latham propone que repensemos la realidad, en especial las realidades que han sido producidas para corresponder con las experiencias y los cuerpos cisgénero dominantes. Este último argumento nos es familiar a quienes hemos centrado nuestro trabajo en la representación y en los regímenes estéticos en los que han sido creados y negadas las realidades transgénero. Tal y como espero demostrar en este libro, a lo largo del pasado siglo los cuerpos trans han sido considerados como irreales, falsos y aberrantes.
Esto ha llevado a que algunos activistas a reivindicar de forma muy enérgica el reconocimiento de las vidas transgénero y transexuales como reales y verdaderas. Pero, estas campañas tienden a priorizar a ciertos cuerpos trans privilegiados en cuanto a raza y clase social, abandonando a otros cuerpos trans y experiencias trans a la vulnerabilidad y a la criminalización. Por tanto, es preferible, tal y como lo plantea LATAM, implicarse en rechazar la realidad desde la posición del cuerpo trans. De hecho, el trabajo de LATAM aboga por el reconocimiento de las múltiples realidades que se influyen mutuamente dentro de y en relación con el cuerpo transexual, y por medio de una aguda crítica al realismo del sentido común, aporta un claro modelo para situar el cuerpo trans y sus multiplicidades. De forma muy sencilla, LATAM explica cómo y por qué, en vez de los doctores, son las personas transgénero, en este caso en concreto los hombres trans, quienes deberían de ser los árbitros y los productores de los múltiples sentidos del cuerpo trans. Dicho de otro modo, en la medida que los cuerpos trans son objetos de una vigilancia psiquiátrica sobre las elecciones de las personas, Dicho de otro modo, en la medida en que los cuerpos trans son objetos de una vigilancia psiquiátrica sobre las elecciones de las personas, sobre las elecciones que las personas trans pueden hacer sobre las modificaciones corporales, por la misma razón otros cuerpos no trans deberían entrar en esa misma categoría de riesgo. Es decir, si en la actualidad mujeres y hombres no transgénero no tienen que someterse a evaluaciones psiquiátricas antes que se les realicen cualquier cirugía cosmética, a no ser que haya otros indicadores de inestabilidad mental, del mismo modo, hombres y mujeres transgénero deberían poder decidir sobre sus modificaciones corporales sin evaluaciones psiquiátricas, salvo si también mostraran conductas inestables. Esto parece una demanda bastante obvia que se podría plantear en el ámbito del tratamiento médico, pero tal y como testimonian muchas mujeres y hombres trans, cuando hablan de sus experiencias con la cirugía, no es la visión predominante. Una película de 2005 de Daniel Petle titulada The Aggressives, que trata de personas definidas como masculinas que viven en cuerpos de mujer, analiza la necesidad de una visión más amplia del cuidado de la salud trans. The Aggressives se centra en un grupo de butch transgénero de Puerto Rico y de trans machotes negros de Nueva York, quienes siguen durante un periodo de 5 años. La película The Aggressives es un documental bastante convencional, de gente hablando en primer plano. No fue muy difundido en el momento de su estreno, pero supone un importante testimonio de las diversas experiencias de la variación de género de hombres y mujeres de color y cómo estas experiencias se articulan en regímenes de salud, criminalización y disciplina. También aporta un discurso muy diferente al de las visiones mayoritarias. Estos hombres trans se autodominan agresivos, se diferencian claramente de las mujeres como de les transexuales y hablan de sus prácticas sexuales, de sus experiencias infantiles, de sus relaciones, de su vida laboral, pero también debaten sobre su relación con la ley, las culturas de las drogas, el dinero, la pobreza y las dificultades, así como de sus muy negativas experiencias en el entorno médico y su total carencia de apoyo social. En el transcurso de los 5 años, a uno de los agresivos le hicieron una histerectomía sin informarle. Otro fue a la cárcel, otro se alistó en el ejército y después se ausentó sin permiso cuando fue destinado a Irak. Y otro seguía buscando trabajo y traficando con drogas. Algunos tuvieron hijos o hijas, otros vivieron con sus padres, madres. Este documental muestra que ser trans para las personas de color jóvenes simplemente significa más vigilancia, más castigo y menos atención sanitaria. Por ejemplo, uno de los personajes trans que muestra la película, Raj, afroamericano, va al hospital por una hemorragia extraña y tras ser examinado le hacen una histerectomía. No le informaron de por qué habían tenido que quitarle el útero ni cuál era el diagnóstico de la hemorragia. Este episodio pone de relieve una relación muy diferente entre el sujeto trans y la tecnología médica que a menudo le muestra que
a la que a menudo se muestra en relación con la transexualidad. Aquí aparece la historia de la esterilización de mujeres latinas y negras que planea sobre el cuerpo transgénero, no la historia de los cambios de sexo. Sin quererlo, The Aggressive muestra que la corporalidad trans y sus tratamientos dentro de los diversos dispositivos institucionales no puede separarse de la compleja red de presiones sociales que convergen en los cuerpos negros y latinos en Estados Unidos. Esto nos recuerda la futilidad de los análisis separados y la importancia de lo que Rod Ferguson llama críticas de las personas queer de color, que vinculan los estudios de la sexualidad y del género a consideraciones de raza y clase social. El documental además señala la blanquitud de la categoría transgénero y recuerda que existen otros términos en otras comunidades y que estos términos indican la función del género con relación a un conjunto específico de experiencias vitales. Por ejemplo, la brillante exposición de Riley Norton sobre la historia de los cuerpos trans negros en Black on Both Sides plantea un marco muy diferente para la raza y el género de aquellos que presentan a Christine Jorgensen y otras personas como celebridades mediáticas. Norton, utilizando una inusual combinación de archivos de narraciones sobre los esclavos fugitivos, sexología, periodismo y cine, propone el término intercambiabilidad, entre comillas, para reflexionar sobre esos otros marcos epistemológicos. Norton afirma que el concepto de intercambiabilidad podría permitirnos comprender cómo la negritud se solapa con la inestabilidad de la identidad de género, reescribiendo así la historia de la raza y la historia del transgenerismo. El término intercambiabilidad de Norton, relativo a la naturaleza no específica de ciertas formas de mercantilización, también puede aplicarse, según Norton, cito, a múltiples órdenes de intercambio dentro de la negritud. Cierro cita. Sí, tal y como Hortense Spillers ha propuesto, el cuerpo negro fue desgenerizado por la captura y el intercambio. Entonces, Norton afirma que esta ausencia de género nos permite acceder a los discursos y a los métodos del fugitivo y marca la inestabilidad del género como parte de la historia misma de la negritud. En otras palabras, la mutuabilidad de la definición del género tal y como fue aplicada a los cuerpos blancos y negros en el siglo XIX es una prueba de la inestabilidad dentro de las categorías de identidad que los fugitivos negros pudieron utilizar en sus intentos de escapar de la esclavitud. Norton apoya una detallada exposición de la fuga de Ellen y William Craft en ese sentido e interpreta el cambio de género y de raza que representó Ellen como un ejemplo de lo que él denomina el pasamiento o el passing, intercambiable del fugitivo. Si el documental The Aggressive destaca la diferencia que marca la raza en la trayectoria de la transición de género, otros estudios han contextualizado la relación entre las personas trans y la medicina dentro del capitalismo global, el movimiento transnacional y las políticas de ciudadanía. Por ejemplo, el libro de Aren Z. Aizura, llamado Mobile Subjects o Mobile Subjects, Travel Transnationality and Transgender Lives, sobre las políticas de la movilidad para los sujetos transexuales y transgénero, sobre todo las mujeres transexuales, dentro del capitalismo mundial, es un caso destacable donde se mezclan cuidadosos análisis textuales con originales investigaciones cualitativas sobre transexuales buscando cirugías de reasignación de sexo en Tailandia y en otros países. El libro también incluye explicaciones informativas y claras sobre los significados cambiantes de la variación de género e inspiradas reflexiones teóricas sobre la flexibilidad, la movilidad y los procesos de subjetivación. Aizura, como la TAM, intenta mantener abierto el sentido de la experiencia trans, con el fin de encontrar muchas experiencias a la vez sobre los cuerpos transgénero. Aizura termina su libro con una mirada a la investigación etnográfica sobre las cirugías de reasignación de género a mujeres trans del país, sobre todo de Bangkok. Estos estudios nos recuerdan que muy a menudo la teoría transgénero produce de forma crítica un discurso global sobre el género y la transformación que se basa en la figura de un sujeto blanco, migrante del mundo desarrollado. Aizura despliega la política de los lugares, las gramáticas de la movilidad y los patrones del movimiento en los que están implicados todos los procesos transgénero,
También se mueve delicadamente entre la teoría social y una cuidadosa atención a la materialidad de la experiencia de las mujeres transgénero. Mientras que los trabajos de Dean Spade y Toby Botcham se orientan más a la ley y a las ciencias sociales, Aizura, al igual que Latham, utiliza su propia cirugía de reasignación de género como un punto de partida y aplica sus modelos teóricos a una serie de casos de turismo quirúrgico. Estos casos tratan sobre todo de mujeres transexuales de países desarrollados que visitan Tailandia para una cirugía de reasignación de sexo y le permiten a Aizura un cambio de pensar sobre las personas transgénero como consumidores globales a situar los movimientos de los proveedores de cuidados sanitarios transgénero en un mercado global del trabajo. Aizura nunca cede a la tentación de presentar a los sujetos transgénero solo como un tipo de subalternos. Precisamente reconoce que las mujeres transgéneros pueden circular tanto como partícipes de un orden hegemónico como trabajadoras migrantes en un mundo laboral global. Los trabajos que he presentado en este capítulo muestran las formas tan diferentes e impredecibles que existen de habitar, experimentar, construir, deconstruir, interpretar, rechazar, asumir y clasificar los cuerpos trans. El enfoque estadounidense de este libro contribuye de algún modo a la descripción hegemónica del transgenerismo como fenómeno euroamericano y como una creación de una democracia liberal en la que se supone que se anima a todo el mundo a ser tú mismo. Por supuesto, es un marco de referencia completamente equivocado a la hora de evaluar el privilegio y el riesgo de ser trans en Norteamérica, ya que se centra en las experiencias de personas transexuales blancas y adineradas, con acceso a cuidados de salud y a diversos tipos de apoyo. Estos discursos funcionan como ficciones que refuerzan el proyecto imperialista de situar a Norteamérica en el centro de los discursos mundiales del progreso, la libertad y la aspiración económica. La realidad de la experiencia de devenir trans en Estados Unidos es muy diferente dependiendo del lugar en que se vive, de la raza y de la clase social, y del acceso que se tiene a los servicios de salud, y por supuesto todos estos factores operan de forma diferente entre hombres y mujeres transgénero. Además, el discurso de la expansión del sistema de Estados Unidos se ve reforzado por una tendencia a proyectar los regímenes transfobos y homófobos en otros países. En una película independiente estrenada en Alemania en 2005 llamada Fremde Haut, la directora Angeline Macarone presenta una dura crítica de las fantasías neocoloniales sobre el otro intolerante en Oriente Próximo. La película presenta un panorama de intercambio mundial en el que los países musulmanes se presentan como esos enemigos intolerantes que sirven para poner de relieve la benevolencia de la tolerancia liberal occidental. El título, literalmente piel extranjera o la piel del extranjero, es el término de Naciones Unidas para los solicitantes de asilo, tal y como explica el artículo de Wikipedia sobre la película. Los solicitantes de asilo son denominados Fremde Haut o en órbita, porque en realidad no pueden encontrar un domicilio legal de ninguna manera. La película trata de una mujer iraní que deja Irán y a su amante, una mujer, por miedo a un castigo legal y que se hace pasar por un hombre para solicitar asilo en Alemania. La película aborda un complejo conjunto de problemas sobre género, sexualidad, migración, trabajo, exilio, idioma, cultura, raza y ubicación. La idea de que transmite el título original del solicitante de asilo como alguien en órbita, como perdido en el espacio o en movimiento continuo, contextualiza la película de forma muy diferente que el título en inglés Unveiled, o desvelada, o descubierta, o sin velo. El título inglés encaja perfectamente en las construcciones hegemónicas de Estados Unidos sobre el armario y la visibilidad, y también vincula el discurso sobre la visibilidad con las diversas formas de cubrirse la cabeza que utilizan las mujeres musulmanas. El título en alemán, Fremde Haut, rechaza tanto la lógica fácil de visible contra invisible que está implícita en la noción del velo como la lógica de dentro-fuera, que transmite la idea de estar en una piel extranjera. En su lugar, se pone el énfasis en el movimiento, la transición, el vuelo, la precariedad y el estar entre dos aguas. Fremde Haut cuenta la historia de Fariba Tabrizi, que es Yasmin Tabatabai, una persona queer iraní que teme ser encarcelada o algo peor si se hace pública su relación con otra mujer. Fariba llega a Alemania tras un largo
viaje en avión y después se aloja en un centro de refugiados con otros solicitantes de asilo, entre ellos Siamak, Navid Akaben, un joven activista político. La solicitud de Siamak es aceptada, pero se suicida desesperado por la situación de su familia en Irán. La solicitud de Fariba es denegada porque el lesbianismo no es una razón válida para dejar Irán. De modo que cuando encuentra el cuerpo sin vida de Siamak, decide suplantar su identidad. Tras enterrar su cuerpo con respeto, se viste como Siamak, coge sus papeles y asume la responsabilidad de escribir a su familia. Ya como Siamak, Fariba encuentra un trabajo ilegal en una plantación de coles e inicia una relación amorosa con una mujer alemana, Anna Kim Surnau. Durante el desarrollo de la relación entre Fariba, Siamak y Anna, la película logra abordar no solo el carácter queer de la relación, sino también el carácter trans de la vida precaria de una persona solicitante de asilo. En un equilibrio entre naciones, identidades e inteligibilidad, la solicitante de asilo recorre una órbita trans en sus movimientos de ida y vuelta entre lo legal y lo ilegal, hombre y mujer, ciudadanía y extranjería. Cuando nombramos este espacio entre dos aguas como trans, comenzamos a ver la importancia de las articulaciones mutuas entre raza, nación, migración y sexualidad. Por medio de su abordaje de la ciudadanía sexual, las personas musulmanas queer, la sexualidad y la religión, el espacio, el lugar y el deseo, la película hace que nos fijemos en un panorama europeo que se ha transformado radicalmente a finales del siglo XX y a finales del siglo XXI, en el que encontramos nuevas formas de activismo queer y de identidades trans. La teórica Fatima El Tayeb, en su libro European Others, ha escrito extensamente sobre la raza y lo queer en Europa y sobre visiones persistentes, anacrónicas y peligrosas sobre la raza en el contexto europeo. En un capítulo titulado Secular Submissions, Muslim European Female Bodies and Performative Politics, por ejemplo, el Tayeb sitúa a la juventud musulmana queer como el afuera fantástico de Europa y expone de forma inteligente la construcción interdependiente y simultánea de un compromiso occidental con los derechos junto a la producción de una población que amenaza estos derechos y que por lo tanto debe ser privada de los mismos. Estas fantasías de una otredad totalmente antimoderna y violenta encarnada en los musulmanes se presenta en Fremdhaut en la figura del sujeto transgénero y en movimiento, que es víctima de la insistencia alemana en la blanquitud y en la nación blanca. Como vemos en la película, la decisión de Fariba de vestirse de hombre y pasar por tal coincide con su deseo de obtener el asilo. El hecho de que el asilo dependa literalmente de que ella sea otra persona refleja las presiones de adaptación, asimilación e integración que esperan a las personas que vienen desde ciertas partes del mundo a Europa. En su conocida obra sobre el estatus del refugiado y el estado de excepción, Homo Sacer, Giorgio Agamben habla de la contradicción de que se diga que los derechos humanos internacionales están diseñados para aquellas personas que están en órbita, los demandantes de asilo, cuando en realidad funcionan excluyendo a estas personas del acceso a tales derechos, es decir, excluyen a las personas que están en tránsito. Agamben está interesado en nombrar y en relacionar todas estas personas que quedan fuera de las capacidades de representación del Estado e identifica a los judíos y a los gitanos como ejemplos de ellos. Aquí podríamos defender una alianza queer de las personas vulnerables y precarias, los judíos y los gitanos en ciertos momentos históricos, como ahora también las personas palestinas, las trabajadoras migrantes asiáticas en otros, la persona activista musulmana en otros y la diáspora queer en otros. La corporalidad trans que representa Fariba Siamak en la película Fremdhaut nos recuerda que las identidades y las formas de corporalidad cambian de sentido y de forma cuando las personas cruzan fronteras y se ven sujetas a nuevos y diferentes tipos de regulación. No sería adecuado ver a este personaje solo como alguien que logra pasar inadvertido como otra identidad de género, como una persona trans o como un hombre. Al adoptar la identidad de su amigo muerto, el personaje trans con asterisco se aferra a la necesidad de improvisar la identidad en un mundo en el que el refugio cae entre las grietas del poder, la representación y la protección. Asistí a la proyección de Unveiled, que es la película como se le puso en inglés en el nombre, en un festival de cine de Londres al poco tiempo de su estreno. Después, la actriz principal Yasmin Tabatabai
atendió a las preguntas del público. La mayoría se referían a la persecución a gays y lesbianas en Irán. Tabatabai estaba desconcertada. Después de todo, la película no trataba sobre Irán en sí, sino sobre la fantasía de un refugio ofrecido por países europeos como Alemania, una promesa que resultaba así en el mejor de los casos, o ser un nuevo lugar de peligro en el peor. Finalmente fue imposible entablar una conversación sobre las intersecciones entre transfobia, homofobia y el sentimiento anti-inmigración en Alemania, o acerca del uso que hace la película de una relación queer para destacar la tensión entre, por una parte, el discurso razonable de una política alemana de inmigración expansiva que ofrece seguridad a los refugiados de países musulmanes intolerantes, y por otra, la cruda realidad de nuevas formas de un nacionalismo alemán que se define a sí mismo por encima y contra los ciudadanos musulmanes. Un punto central de la historia de Fremde Haut es la contradicción en que se ven las lesbianas iraníes, que no son ni toleradas ni perseguidas abiertamente. Fariba no logra obtener el asilo en Alemania como lesbiana porque Irán no tiene una política que vaya claramente contra el lesbianismo. Este enigma, en el que una identidad no se puede mantener ni tampoco sirve para establecer una residencia en otro lugar, nos revela las complejas actitudes que existen hacia los sujetos trans, fuera de los contextos euroamericanos. En Irán, la homosexualidad no está prohibida exactamente, y el Estado en realidad apoya las operaciones de reasignación de sexo para las personas transexuales. Sin embargo, el origen de este apoyo estatal a la reasignación de sexo y a la atención sanitaria transgénero en Irán forma parte de un intento teocrático, en realidad islámico, de convertir a los hombres homosexuales desviados, entre comillas, en hombres y mujeres normativos. Dicho esto, Afsaneh Nahmabadi, en su libro de 2013, Professing Self, Transsexuality and Same-Sex Desire in Contemporary Irán, presenta un discurso alternativo a esta explicación del apoyo iraní a la atención médica transexual. Tras una meticulosa investigación sobre la gestión biomédica de la transexualidad en Irán, Nahmabadi afirma que aunque el motivo inicial de la intervención del Estado probablemente derivaba de un contexto en el que el cambio de sexo, se cita, en el que el cambio de sexo se concibe de forma explícita como la cura para una normalidad enfermiza, se cierra la cita, la historia no acaba aquí. Que el Estado ofrezca operaciones de reasignación de sexo como un camino de tránsito de la aberración a la normalidad no significa que la intervención médica se vaya a usar siempre así. De hecho, Nahmabadi descubre que muy a menudo los mecanismos utilizados por el Estado iraní para evaluar y filtrar a las personas desviadas de género y un sexo para darles tratamiento acaba generando, abro cita, un espacio bastante poroso, nebuloso y amplio poblado por una variedad de personas no normativas. Se cierra la cita. En otras palabras, proyectos promovidos por el Estado, algunos incluso muy conservadores, con la intención explícita de convertir a personas de género diverso en mujeres y hombres normales, tienen efectos impredecibles y pueden producir el surgimiento de amplias coaliciones de personas, entre comillas, no normales. Del mismo modo, en el ámbito de contextos aparentemente liberales como Estados Unidos, las personas trans pueden verse sin ningún apoyo y a veces se ven obligadas a acudir a grupos conservadores y religiosos para recibir ayuda. Un proyecto promovido por el Estado que facilitara hormonas y operaciones sería muy bien recibido, en particular por mujeres trans en situación muy precaria, para quienes es muy difícil encontrar trabajo y que acaban haciendo trabajo sexual. Estas representaciones alternativas de las vidas trans como Fremde Haut establecen un marco global para considerar la producción de la corporalidad trans, demasiado a menudo dentro de un marco imperial producido y mantenido en contextos norteamericanos. Los cuerpos transgéneros pueden ser presentados como la prueba de formas de existencia primitivas o premodernas, como las descripciones antropológicas de los sujetos trans indígenas, como parte de un intento promovido por el Estado de eliminar los estilos de vidas gays y lesbianos como en Irán, como consumidores móviles de turismo médico como en Tailandia, o como beneficiarios del primer mundo de la benevolencia de Estados Unidos y de los avances tecnológicos. Ninguna de estas construcciones de las vidas trans con asterisco es verdadera, entre comillas, y ninguna es simplemente falsa. Sin embargo, todas ellas pueden ser situadas junto con todos estos procesos fabulosos, creativos y
desidentificatorios con los que y a través de los cuales las personas trans imaginan a sí mismas en el mundo y en cuyos procesos rehacen el mundo. Y con esto terminamos el capítulo 2 que se llama Devenir Trans, de este maravilloso libro de Jack Halberstam que se llama Trans con asterisco, una guía rápida y peculiar de la variabilidad del género. Quienes no pudieron ver la lectura completa en Queer Trans CE de Centro de Estudios.org, aquí voy a poner el enlace. Vamos a poner el video completo junto con los otros capítulos para quienes deseen conocerlos o verlos completamente o visitarlos reiteradamente. Y bueno, mañana es sábado, mañana yo tengo otras actividades, pero el lunes, si todo sale bien, aproximadamente como a esta hora, estaremos aquí en el centro de estudio, en Queer Trans, centro de estudios, dentro de este proyecto que se llama Lectoescrituras Trans, para leer el capítulo 3, que se va a llamar Devenir Trans, con Jack Halberstam de su libro Trans. Entonces, nos vemos. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Un saludo, un abrazo. Mi nombre es Jack Rebeca Garza y síganos en nuestra página de queertransce.org, donde podrán ver este video, otros videos y en nuestras redes sociales también. Que tengan hermoso fin de semana.